Radio. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos nuevamente. Raquel Márquez les habla desde el estudio Chicha Mariani y acá con la operación de nuestro querido Martín Loza, que se ha estado esperando a que yo llegara, porque ustedes saben que hoy es un día como un feriado puente, digamos, y hay muchos compañeros que, bueno, o se han salido a tomar un poco de descanso o con este día están justamente tratando de juntarse y hacer fuerza. Muchos están en la casa de Cristina y otros están organizándose para el miércoles. Pero bueno, acá estamos en este día tan particular. En realidad a mí me interesó mucho hacer el programa en el día de hoy, un 16 de junio de 2025, pero que nos recuerda y nos retrotrae una fecha muy particular. Pero ahora les voy a comentar que ya tenemos en el piso a nuestro invitado, que sinceramente para mí es un placer, un honor, porque yo lo considero un patriota por toda su trayectoria política, pero porque siempre sostuvo sus convicciones, su manera de pensar, y hoy en día tener un argentino político que no se mueva a un ápice de su propia coherencia y de la coherencia que ha tenido siempre con lo que piensa en política, es todo un logro. Por lo tanto, yo les voy a presentar acá. Él es abogado, es docente universitario, además fue diputado nacional en 4 mandatos completos, 4 mandatos. Fue además ex embajador ante los organismos de Estados americanos en la OEA y es secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad, que forma parte dentro del Frente Grande. Bueno, además ha publicado varios libros de carácter político, democracia y las corporaciones, dineros y política, etcétera. Bueno, acá lo tenemos con nosotros a Carlos Alberto Raimundi. Bueno. ¿Qué tal, compañero? Bueno, qué lindo recibirte acá en Somos Grandes. Sí, un gusto muy grande. Para mí es un gran gusto y un gran honor también, y felicitarte, Raquel, porque nos encontramos cada miércoles en las marchas, nos seguiremos encontrando, así que yo te felicitaba por tu militancia, por la constancia. Recién te escuchaba decir que hay mucha gente en la casa de Cristina. Mira, vengo de la sede del Partido Justicialista, donde se realizó un acto muy importante en conmemoración de los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, de los bombardeos. Y de allí una cantidad enorme de juventud que había colmando las distintas salas del partido y debajo en la calle, que iban, terminado el acto, iban a la casa de Cristina, y recién su hijo Máximo decía que a ella le ayuda mucho eso, para no sentirse, para sentir que todo lo que hizo no fue en vano. ¿No? Eso es muy importante. Y lo último, decirte que sé que hay
algún puñado de gente que me critica haberme ido de algún espacio político, y justamente de lo que se trata es que para uno poder mantener sus principios y sus ideas, cuando esos espacios políticos traicionan esos principios, es necesario, es decir, uno lucha dentro de esos espacios, pero cuando ya no tiene ninguna chance, porque esos espacios fueron ganados por la traición a los ideales, lo que hay que hacer es seguir el camino de los principios, ¿no? Así que no me molesta para nada si me critican eso, y aquel que lo haga de buena fe y quiere sentarse a tomar un café conmigo y le explico, tal vez él me convenza que tiene razón, pero yo estoy convencido de que el que tiene razón soy yo. No, además lo más importante de todo es ser coherente con uno Claro. mismo. Eso es lo fundamental, y para mí, yo respeto muchísimo a las personas que fundamentan su pensamiento y su accionar y son coherentes. Entonces, bueno, eso es muy, muy respetable. Bueno, la verdad que vamos a tener una linda charla. Yo hoy quería compartir con vos, yo quería pasar ahora un videíto que es corto, pero porque como sale también en YouTube, para que se vea que es lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Vamos a hablar después del videíto sobre ese tema y después Es muy importante porque es algo que se ocultó durante décadas. Entonces hay que visibilizarlo, por eso encantado de ver todas las veces que haga falta. Buenísimo. Bueno, ahora Martín ahí lo va a colocar. Es un video que anda circulando, hay varios. Gracias que en este momento se están empezando a circular estas verdades. Pero bueno, ahora lo vamos a ver y lo vamos a comentar después. El jueves 16 de junio de 1955 amanece nublado y frío en Buenos Aires. En las calles de la ciudad, la gente desarrolla su rutina habitual. A pesar de que el clima no es el mejor, a las 12:30 aviones de la Armada sobrevuelan el centro de la capital argentina. Algunas naves llevan la inscripción Cristo vence, que identifica a los sectores católicos que se oponen con más vehemencia al gobierno. Pero abajo nadie se sorprende. Para esa hora está previsto un desfile en homenaje a la bandera nacional. Incluso es probable que el propio presidente, el general Juan Domingo Perón, se asome desde el balcón de la Casa Rosada para ver el espectáculo. Sin embargo, nada de eso ocurre. A las 12:40, uno de los aviones arroja una bomba sobre la Casa de Gobierno. El verdadero objetivo de los pilotos es asesinar a Perón y tomar el poder. Pero el atentado falla. En un país que nunca ha vivido una guerra moderna, nadie da crédito a lo que sucede. Las bombas y el fuego de metralla caen sobre Plaza de Mayo ante la mirada aterrorizada de cientos de argentinos que se encuentran en el lugar. Al mismo tiempo, efectivos de Marina intentan copar la sede del gobierno, pero son rechazados por fuerzas leales. Muchos civiles que logran huir de las bombas son alcanzados por el fuego cruzado. Durante la tarde del 16 de junio, los aviones rebeldes arrojan más de 9 toneladas de explosivos sobre las calles y edificios de Buenos Aires. Cientos de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno también son víctimas del ataque. Finalmente, las tropas de Marina son sitiadas en su edificio por la guarnición motorizada Buenos Aires y se rinden. Los pilotos huyen a Uruguay, en donde piden asilo político. La revuelta ha fracasado. Al atardecer, el paisaje es desolador. Los cuerpos de más de 300 mujeres, trabajadores y niños se encuentran tendidos sin vida en las calles. Los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. Por la noche, como reacción popular a los bombardeos y al rol opositor de la iglesia, la curia metropolitana y varias parroquias son incendiadas. Pero el sentimiento de vergüenza supera al de la venganza. No hay antecedentes en el mundo de lo ocurrido en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, una ciudad que no estaba en guerra fue bombardeada desde el aire, con el agravante de que fueron miembros de sus propias fuerzas armadas quienes llevaron adelante el ataque. Bueno, acabamos de presenciar este breve, corto, pero que hablábamos acá con Carlos Raimundi, que durante décadas estuvo oculto esto. Y hay muchos que ni siquiera le prestan atención. Y a mí me duele mucho que en la televisión argentina y en los medios hegemónicos no digan una sola palabra de este asesinato, de esta masacre, porque esto fue un Guernica, solo que lo hicieron los argentinos contra el pueblo argentino.
Y la verdad que es doloroso. ¿Vos cómo te sentís, Carlos, cuando ves estas imágenes? Vos no habías nacido todavía. No. No habías nacido, pero sabés perfectamente. ¿Cómo te sentís? Bueno, me enteré muy tarde, ¿eh? ¿Mm? Yo me enteré siendo adolescente de esto, porque ni en la escuela, ni en mi familia, que era una familia antiperonista, nunca me habían hablado de esto. A mí me hablaron, vos fíjate, ¿no? Qué sesgada que es la lectura, la manipulación de nuestra historia. A mí me hablaban de la quema de las iglesias, pero no de la causa, ¿no? Entonces, no entender la relación que hay entre causa y efecto, ¿no? Es un problema. Debería ser un principio de sentido común para que uno pueda afrontar la vida, saber que hay hechos que suceden, pero que tienen causas, ¿no? Entonces, una Argentina signada por la violencia, pero no de manera ni aislada ni casual. Mirá, los Estados Unidos acababan de vencer en la Segunda Guerra Mundial, trataban de imponer su estilo de vida al mundo, pero no solo su estilo de vida, sino sus intereses económicos. Habían creado el Fondo Monetario Internacional y la Argentina no formaba parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no formaba parte de ese gran acuerdo económico y comercial del bloque capitalista imperialista. Y acababa de firmar los primeros tratados de integración, tanto con Chile, donde había un presidente que se llamaba Ibáñez del Campo, y en Brasil, con Getúlio Vargas, que era un presidente que había, así como el peronismo había transformado la Argentina, Getúlio Vargas había creado el Estado Novo en Brasil. En Centroamérica, en Guatemala, estaba gobernando un presidente antiimperialista también, Jacobo Arbenz. Entonces, estos movimientos nacionales, que además en el caso de Argentina, Chile y Brasil, con el ABC, se estaban tratando de integrar, amenazaban el predominio de los Estados Unidos. Entonces, hubo una presión internacional muy grande, porque ya en aquel momento los Estados Unidos formaban la educación de los militares, o de muchos militares en la Argentina, en la Escuela de Panamá, en la Escuela de las Américas, en West Point, que es una escuela que está en la ciudad de Nueva York. Entonces había una cantidad de militares liberales que se enfrentaban a los militares más nacionalistas, más antiimperialistas que representaba Perón, que no eran militares al servicio de defender a la Argentina, sino de defender los intereses del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional. Así que ese es el contexto, ¿no? Y hoy, en lugar de militares, tenemos jueces que son formados en las escuelas de los Estados Unidos, no para defender la justicia, sino para defender los intereses del Fondo Monetario Internacional también. Así que, cómo se trastoca, se subvierte el verdadero sentido de las instituciones y se lo pone al servicio de los intereses económicos. Y cuando se siembra este tipo de violencia, o por ejemplo luego, porque 3 meses después de junio viene el golpe de septiembre, claro, del 55, y se prohíbe al peronismo, se proscribe al peronismo. Entonces, ¿qué hace un pueblo si mayoritariamente apoya una fuerza política pero no la puede votar, ¿no? Entonces se generó, tanto en la Argentina como en el resto de la región, un clima de violencia insurreccional, que no era por iniciativa propia, era como reacción a las prohibiciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en esta época
no tenemos que reaccionar de manera violenta, tenemos que reaccionar de manera pacífica, pero muy contundente y muy masiva y muy abierta en el sentido de muy pedagógica, muy de explicar lo que pasa, aunque a veces haya chicos que no quieran entender porque no les gusta saber, necesitan tiempos muy cortos. Bueno, no, hay que explicar, porque la historia no es en vano, sino que la historia va teniendo un sentido, se va acumulando, y nosotros tenemos que ser capaces de explicar eso para que sepamos dónde estamos y para poder asumir esa historia con pensamiento crítico y no con seguidismo de lo que nos impone la cultura dominante, ¿no? Bueno, realmente todo esto que estás mencionando viene a cuento también de las historias que hemos vivido todos aquellos que ya habíamos nacido en ese momento, pero que éramos muy pequeños, y tenemos los relatos de nuestra familia, de lo que habían pasado ese día, de otras familias que por ahí no venían del antiperonismo, pero que sí venían de familias de trabajadores, de familias que eran peronistas, ¿no? Entonces, en esas familias sí se conservaba el dolor, la tristeza de no tener la posibilidad de votarlo ni a Perón ni poder nombrarlo, porque lo que no se habla y lo que no se dice hoy es que la proscripción no era solamente que no se podía votar, sino que no podías hablar, nombrar. Porque nombrar, Sí, por sí. decreto, Sí, habían el decidido. decreto 4161 de diciembre del 55. Mira qué bien que lo sabe, yo no lo sabía. Pero no se podía decir la palabra Perón, no se podía decir Evita, no se podía. Además, con lo que hicieron con el cadáver de Evita, que fue el primer cadáver desaparecido, ¿no? El primer desaparecido en la Argentina fue el cadáver de Evita, que es un atropello a la inteligencia lo que han hecho con ese cadáver. Porque le tenían miedo a ese pueblo devoto, pero un pueblo que no era devoto estúpido, digamos, ¿no? Porque la gente no es devota solamente como ser ahora de Cristina porque Cristina. No, el peronismo es algo más que eso, ¿no? El peronismo, como todos los movimientos populares, porque hoy el peronismo yo creo que está circulando en muchos otros sectores que no son de raíces peronistas, pero que comprenden que el peronismo significa no Perón, Evita, Néstor y Cristina. El peronismo es los derechos sociales que lograron conseguir en las luchas que ya se venían desde antes por los trabajadores, por los sindicatos, por los gremios. Esa lucha que vos dijiste que, bueno, sí, fue brava, porque la época de la resistencia en ese momento se daba a través de la lucha, y a veces a través de la lucha fuerte, ¿no? De una confrontación violenta. Pero en realidad los primeros violentos fueron ellos, los que fueron capaces de cometer semejante asesinato. Y ahora, bueno, ahora estamos, es decir, los que somos grandes, estamos repitiendo esa historia. Es decir, yo la tengo cada vez más viva, soy más grande, no me tendría que estar hablando de estas cosas, y sin embargo yo no lo puedo olvidar. Perdón que hablo en primera persona, ¿no? Pero digo, la gente de mi generación, es muy doloroso estar repitiendo una historia de persecución, porque ahora también te persiguen como persiguen a los militantes sociales, a los dirigentes, a los sindicalistas, a los periodistas, se persigue a todos. Bueno, estamos volviendo a una época que pensábamos se había superado. Y bueno, yo lo que pienso y lo que quería que vos nos dijeras también, ¿cómo ves la parte institucional? ¿No? Porque vos sos una persona que estuviste y sos abogada además, pero que sabés de cómo es el tema de lo institucional, ya sea tanto en lo nacional como en la parte internacional. ¿Qué puede pasar con nuestras instituciones, con nuestra república? Ahora ya no hablemos solamente del pueblo y de la justicia social, sino como Estado, ante el avance de este fallo, que no es el Poder Judicial, es el partido judicial, porque toma partido en situaciones políticas. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo ves vos? Bueno, pero espera, permitime, porque me avancé demasiado. No, lo que pasa es que vos planteaste una cantidad de cosas que son muy amplias, muy profundas, y no quisiera dejar de decir un par de oraciones. Primero, ¿por qué
la derecha, por qué los sectores más reaccionarios intentan ocultar la historia? Porque no la pueden exhibir, porque ellos estuvieron del lado inhumano de la historia, del lado incorrecto de la historia. Masera, que después fue el que organizó el campo de exterminio en la ESMA, estaba en esos bombardeos. Venegas Lynch, abuelo, digamos, más joven, estaba en los comandos civiles de esos bombardeos. Y recién en el año 2005, Néstor abre una especie de capítulo sobre los bombardeos en el Archivo Nacional de la Memoria. Y entonces convoca a los testimonios de las familias. Y es ahí donde recién empieza a documentarse esta parte de la historia. Tal es así que me enteré, vengo con estos datos fresquitos del acto del PJ recién, 309 víctimas certificadas. Sí. Hay muchas más, seguramente, que paulatinamente irán también formalizándose. Vos hablaste del peronismo, que es más que el justicialismo, que el partido justicialista. Y es así, porque yo no estoy afiliado, nunca estuve afiliado, y sería poco creíble si ahora me afiliara por una cuestión de oportunismo al partido justicialista. Sí. Pero el peronismo es mucho más que una estructura electoral, como decía Perón, ¿no? Perón distinguía claramente el partido del movimiento. Y lo importante era el movimiento. Y el movimiento es independencia, es soberanía política para poder ganar la independencia económica y poder hacer concreta la justicia social. Dentro de ese trípode hay un campo mucho más amplio que estrictamente el partido justicialista. Y eso, llevado a la realidad, vos decías, llevado al barrio, porque en definitiva la política tiene un objetivo casi te diría excluyente, que es tratar de hacer algo por las personas que más necesitan. Entonces, yo pensaba, ¿no? Esta gente que protesta o que va a vetar ahora la recuperación de la moratoria jubilatoria, que despotrica contra la asignación universal por hijo, como decía, ¿te acordás aquel dirigente radical que no sé dónde estará, Ernesto Sanz, ¿no? Que la plata de la AUH se va por la canaleta de la droga. Bueno. ¡Qué barbaridad! Ahora, vos imaginate en un barrio humilde, ¿qué pasaría hoy si le quitáramos la moratoria a las personas que se pudieron jubilar por eso? O si le quitáramos la AUH a las mamás que tienen chicos que ahora no tienen comidas suficientes por la parálisis de la obra pública, por la recesión, por el ajuste, que no pueden pagar sus tarifas, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, ahora sí, ir a tu pregunta. Mira, yo creo que con este fallo se termina de quebrar el último de los pactos democráticos que implícitamente había acordado la sociedad argentina en 1983. Pero no es el único, yo te diría casi el último. Es decir, cuando una sociedad pierde la última garantía que tiene, que es que la justicia sea imparcial, ¿no? ¿Qué te queda? Ahora, se fueron rompiendo otros pactos, ¿no? Porque cuando vos tenés un jefe de Estado que dice que vino para destruir el Estado, o un jefe de Estado que viene para hacer cumplir la ley y te dice que los evasores que se llevaron el dinero a los paraísos fiscales son héroes, o que denuncia a los periodistas penalmente, o que apalea a personas mayores, adultos mayores, hombres y mujeres, quiere decir que se han quebrado todos los pactos. Absolutamente, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser capaces ahora le toca jugar al pueblo, le toca la jugada al pueblo. Yo no quiero seguir enumerando hecho por hecho de las atrocidades que hace Milei,
sino ver cómo reaccionamos nosotros como pueblo, ¿no? Esa es la tarea. Recuperar para la política un papel, un rol pedagógico que la política tiene y que a veces lo desaprovecha, lo utiliza en menor medida de lo que debiera. Así que, bueno, esa es la tarea militante en este momento. Ahora, las instituciones, hoy casi te diría, porque uno a veces se pregunta, pero ¿por qué la gente no cree en la democracia? ¿Por qué no va a votar? ¿Por qué la apatía? Y porque el tipo común dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué me sirve? Estamos cada vez Y peor. bueno, pero el otro día mi hija más grande, que es abogada y se dedica un poco a las cuestiones internacionales y demás, me decía frente al ataque de Israel a Irán, ¿no? ¿Y qué hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Y yo estoy harto de repetirlo, repetí durante todos los años que estuve allí. ¿Y qué hace la OEA frente a las masacres de los pueblos, a los golpes de Estado, al lawfare? ¿Qué hacen las instituciones? Entonces, hasta que no seamos capaces de remover todos los obstáculos que el poder económico le pone al funcionamiento de las instituciones no van a servir. Así que nos tenemos que movilizar mucho, tomar mucha conciencia, organizarnos y crear un nuevo sistema institucional, donde el poder económico tenga límites, porque si el poder económico no tiene límites, suponete, ¿quién va a tener más capacidad para influir en un órgano del gobierno o en una comisión legislativa, en la Comisión de Energía, o en un proyecto de energía o de minería? Una gran minera que tiene las tarifas dolarizadas, tiene libertad para llevarse las utilidades del país, van a ser ellos los que van a tener más poder sobre las instituciones democráticas que un pobre laburante. Sí, que se lo están demostrando. Que, no puede, que perdió su trabajo porque pararon la obra pública y no tiene cómo pagar las tarifas, ¿no? Entonces, hasta que el pueblo no recupere esa capacidad de ser protagonista, y con estas instituciones democráticas va a ser imposible. Claro, es que ya no son democráticas. Claro, ya no son democráticas. Es el problema. Y ya además esto de división de poderes, lo que dice nuestra Constitución, los 3 poderes, legislativo. Ahora, hoy, cualquiera te puede decir en la calle, es puro verso. Pero lo que pasa, Raquel, no se cumple la función ninguno de los poderes. Pero claro, nos tenemos que dar cuenta que esta democracia, tal cual nosotros la tenemos, heredada de la Constitución de Estados Unidos y de la Constitución primera de la Argentina del siglo XIX, ha cambiado muy poco, se ha adaptado, se ha actualizado muy poco. Tenemos la división clásica de poderes. Ahora, si vos mirás cómo ha cambiado la naturaleza, cómo ha cambiado la tecnología, cómo han cambiado las formas de producción, cómo ha cambiado el tipo de organización de la sociedad, te das cuenta que todo eso ha avanzado a un ritmo que la democracia no la ha podido alcanzar. No da respuesta. Claro, entonces es un conjunto de instituciones completamente desfasado en el tiempo, ¿no? No da cuenta de las nuevas necesidades, de los ritmos de la sociedad. Así que tenemos que... yo creo que nosotros vamos a recuperar el gobierno no demasiado tiempo adelante. Ahora, en ese momento vamos a tener que hacer reformas estructurales. Totalmente. Porque si no hacemos reformas estructurales, vamos a seguir lamentándonos de que las instituciones no dan abasto, vamos a seguir criticando a Mañeto, seguir criticando a la sociedad rural, seguir criticando a Mindlin y a Galperín, pero no vamos a construir ninguna institución capaz de ponerle límites a esos poderes y de que gane terreno el protagonismo popular, ¿no? Ahora, yo lo que pienso sobre este tema, porque esto, como dice popularmente el dicho, es barajar y dar de nuevo. Estamos en una instancia de quiebre, y de quiebre realmente en la historia argentina, y de quiebre de las instituciones, por todo esto que vos estás relatando, que es así. Entonces, bueno, yo me da la sensación como que esto que está pasando ahora con este fallo injusto, que se condena a una inocente, porque el fallo no es real, nos queda el camino de la resistencia y, como vos dijiste, con mucha mesura, no generar ninguna situación violenta,
porque yo creo que ellos me refiero a quienes gobiernan, les vendría bien hacer arremeter contra el pueblo, matar a la gente, generar más miedo. En cambio nosotros, que a pesar de todos los pesares, como dice el poeta, y a pesar de que, bueno, la mayoría, digamos, una parte, votó a Milei, pero en el fondo yo tengo siempre la sensación de que la resistencia que vamos a empezar ahora, y con esto que se está hablando permanentemente, por lo menos entre nosotros, no en los medios comunes y hegemónicos, es que tenemos que ir sosteniendo estos espacios de debate y poder generar en la militancia política, terminar con el tema de la militancia electoral, que eso nos ha llevado a la derrota, y hacer una militancia política para volver a generar un pensamiento crítico en la sociedad en su conjunto, que yo creo que ese fue el valor que siempre tuvo la Argentina, y por eso resistió 18 años de proscripción del peronismo, por eso resistió las dictaduras, porque hay algo en el seno de nuestra cultura como pueblo que tenemos, no sé, me parece a mí impregnado esta cosa de que tenemos que resistir porque queremos vivir, y porque queremos vivir en un país mejor, en un país que nos merecemos, porque nos merecemos vivir en este hermosísimo país tan rico con gente tan pobre. Entonces, me parece cómo vamos a hacer para reconstruir toda esta cosa para poder después llegar a esto que vos estás planteando en un futuro, no solo hacer una reforma de la Constitución casi a cero, o como sea, pero hacer una reforma, actualizarla de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también a cómo se va moviendo el mundo, porque la Argentina no es una islita, al contrario, estamos sometidos en la geopolítica que nosotros estamos inmersos en situaciones muy graves, ¿no? Entonces, esa ya no es una pregunta, es como que estoy tirando la verdad que es hermoso que pienso, conversar con vos. Porque a mí lo que me inquieta, como estoy hablando con alguien que tiene mucha experiencia también en el terreno internacional y sabe más que yo, a ver si se nos ocurre, conversando con los compañeros, de qué manera organizamos esto, porque todos queremos ser felices. Bueno, hermoso, la verdad conversar con vos, Raquel, es hermoso. Mira, yo creo que hay un primer gran paso que es nombrar justamente todo esto, explicitarlo, que estamos ante el fin de un ciclo. Esta sentencia que acaba de condenar y proscribir a Cristina no es una anomalía del sistema, es el fin del sistema, es la caducidad del sistema. Y ya nombrarlo de esa manera, diciendo hay el fin de una etapa y hay que iniciar otra etapa, me parece ya muy importante. Segundo, vos hablabas de la lucha pacífica, pero no por cobardía, sino porque tenemos que ser inteligentes, porque nos van a provocar y no le tenemos que dar excusas, y además porque la victoria no la garantiza la violencia, la victoria la garantiza la integridad moral de la causa. Es decir, cuando hay una causa noble, cuando hay una causa justa, cuando hay una causa que es profundamente ética, mira, una pequeña anécdota, cuando se funda Naciones Unidas en el año 45, la carta fundacional la firman 50 países. Hoy hay 200. Esos 150 nuevos países surgen a partir de la independencia de la India en 1947, que fue una lucha absolutamente pacífica. ¿Por qué? Porque los soldados británicos que estaban a cargo del ejército en ese momento no podían moralmente enfrentar a un pueblo que salía a la calle pacíficamente. Y además, porque Gandhi había diseñado una estrategia muy inteligente, que era que las mujeres, los niños, iban a la par de los hombres. Entonces,
no podían salir a reprimir a los niños. Entonces fueron los propios soldados los que ya no tenían fuerza moral para enfrentar a ese pueblo. Nosotros tenemos que tomar eso, no sé si lo podemos replicar en este momento, pero sí tomarlo en el sentido de estar convencidos de que la noble causa, la justicia de la causa intrínseca está con nosotros. Así vamos a poder conquistar a muchos que votaron a Milei. Porque a Milei lo votó mucha gente de la oligarquía, que no me interesa tenerla a mi lado, pero también tiene mucho voto plebeyo y mucho voto joven. Sí, muchísimo. Ahora, como la detención de Cristina va a seguir adelante y nuestra lucha va a seguir adelante en ese sentido, pero también va a seguir adelante el deterioro del salario. Va a seguir adelante que no hay dinero para consumir. Va a seguir, por más que haya poca inflación. En el menemismo no había inflación y sin embargo terminó con una pobreza aplastante. La parálisis de la obra pública, el deterioro de las escuelas, de los hospitales, de las rutas, por falta de inversión. Se cae todo. Entonces, esos dos caminos van a ir en paralelo y en un momento, no en paralelo, sino van a ir en la misma dirección y en un momento se van a unir. Y ahí es donde hace eclosión. Nosotros no tenemos que dar por sentado, vos decías, ¿cómo convencer? Bueno, mirá, recién cuando venía para acá, un compañero que admiro mucho, militante de toda la vida, un poco mayor que yo, decía de un artículo que me acaban de publicar, que es demasiado largo para que sus nietas lo lean. Tiene razón, por eso hay otras plataformas, por eso en otras redes lo pongo más pequeño, más breve. Pero yo no quiero resignarme a que hay que ceñirse a los tiempos de TikTok. Hay que disputar esos territorios. Sí, pero no creer que eso es lo que nos tiene que imponer a nosotros el ritmo. Nosotros tenemos que ir recuperando nuestro ritmo también, ¿no? Yo siempre pienso cómo la política capituló frente a los tiempos televisivos, que vos en un debate de televisión tenés un relojito donde en 45 segundos tenés que decir qué harías con la inseguridad en este país. Claro, sí, una síntesis de todo, imposible. Resolver los problemas. Es imposible, es negarse a profundizar los temas, que es lo que ellos quieren para que nosotros no estemos en condiciones de comunicarnos con nuestro pueblo. Penúltimo, tenemos que ser creativos, tenemos que ser inteligentes, adaptarnos, es decir, de alguna manera entender nuevas necesidades que se han creado. Y el mundo, eso sí, a diferencia de otros momentos históricos, en este momento histórico el mundo ofrece alternativas. En este momento, ponele, hace 15 años atrás, si vos te ibas del Fondo Monetario Internacional, no tenías un sistema financiero alternativo en el mundo que te pudiera ayudar. Por eso hubo que cancelar la deuda. Pero hoy vos podés repudiar la deuda, decir que vos no vas a poder pagar esa deuda, y hay otra parte del mundo que está construyendo nuevas instituciones financieras, monetarias, de inversión, donde un país como la Argentina podría recurrir, si mañana tenemos que decir, ponerle un límite al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, sí, como todo lo que vemos, cómo está como dividido en el tema de los BRICS, que nosotros Argentina perdió una gran oportunidad al no estar incluida dentro de los BRICS, pero bueno, este gobierno de todas maneras, como el de Macri, no hubiera aceptado la continuidad de estar incluido dentro de los BRICS, y sí, se abren otras expectativas y, como vos decías, ellos nos señalan una sola mirada de salida, que es la que les conviene a ellos, ¿no? Y a los grandes poderes financieros y económicos que dominan el mundo, y no a aquellos que los pueblos necesitamos para vivir. Es como van de manera paralela, ¿no? Las necesidades de los pueblos, ahora hablando genéricamente, y las necesidades no, los intereses que tienen estos focos financieros, que por supuesto, un ejemplo, en el caso de Milei,
que bien lo dijo él, que con la motosierra iba a destruir el Estado y desde adentro, porque lo dijo, dijo, y lo está haciendo, y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Y bueno, porque está representando esos intereses, no representa al pueblo argentino y mucho menos a las necesidades de la gente. Ahora, yo creo que falta mucho de tener mucho diálogo con las personas en los lugares donde uno tiene la posibilidad de que, aunque sea 4 o 5 personas, nos escuchen, porque falta formación. Y los medios de comunicación están en la pavada, ¿viste? En la absoluta pavada. Ahora todos discuten el balcón de Cristina. Ellos tienen la habilidad de cambiarte el eje, ¿no? En la política, porque para discutir el balcón de Cristina también es un eje político, pero te meten eso primero, entonces vos no hablas del fallo, ni de lo inconstitucional que es, ni de todo lo demás. Tienen esa habilidad, que manejan la agenda, y a su vez, como bien vos mencionaste, es el tema de TikTok o los otros temas que están paralelos. Es todo breve, todo chiquito y todo rápido. Todo descontextualizado. Claro, además la gente joven que no tiene años de lecturas, de libros, escucha eso solito y ya está, eso solo. No les ayuda a ampliar su pensamiento crítico, a fundamentar también sus ideas. Nada. Ahora bien, a mí me está, por un lado, yo siempre trato en el programa de que no sea un bajón, ¿no? Porque hablar de la realidad a veces es un bajón. Pero me interesa también difundir los espacios donde diferentes compañeros de diferentes áreas de la ciencia, del arte, de la cultura, se siguen reuniendo y tenemos como la obligación de permanecer y seguir construyendo en esos lugares, aunque sean pequeños, porque para mí esa es una forma también de resistencia, de armar grupos, pensamiento crítico. En el caso de ustedes, yo sé que están trabajando con el Frente Grande y que vos estás al frente, o por lo menos es que perteneces al Partido Solidaridad e Igualdad. Contanos un poco desde esos espacios, ustedes cómo están viendo el tema del territorio, si están haciendo, de qué manera ustedes tienen una propuesta para la comunidad, porque esto también es importante que sepan que hay otros espacios políticos que están encabezando esta lucha, ¿no? Sí, más que encabezando, compartiendo, digamos, ¿no? Con otras organizaciones. Aquí hay que vencer la soberbia, la arrogancia, hay que tener mucha humildad, mucha capacidad de escucha. Vos fíjate que, bueno, primero, vos nombraste los BRICS, estos países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al cual ahora se han sumado otros países. Milei, Argentina estaba invitada a integrarse a los BRICS a partir del 1 de enero del año 2024. No lo hizo, porque Milei prefirió alinearse con Netanyahu, que está ejecutando el genocidio de la infancia de más de 40.000 personas muertas en un año y pico en Gaza, la mayoría de ellos niños, una decadencia moral fenomenal. Su otro jefe internacional es Trump, que todos sabemos lo que representa, pero al haber gobiernos provinciales, por ejemplo, los partidos políticos populares, los organismos de derechos humanos, los institutos de formación, los municipios, los bloques legislativos, los sindicatos, tienen que mantener relación con esos países de los BRICS. Estos se llaman entidades subnacionales. Entonces, si el gobierno nacional ha renunciado a eso, por debajo del gobierno nacional tenemos que mantener ese vínculo para que cuando nos volvamos a hacer cargo, el daño no haya sido tan profundo, ¿no? Eso, número uno. Interesante. Número dos, explicar
porque vos decías, tenemos que dialogar, aunque sea no solamente en actos masivos, con 4 o 5 personas, inclusive tenemos que asumir el desafío del rechazo. Es decir, yo tengo que ir a un almacén y es probable que si dialogo con una señora o me meto en una conversación o quiero decir algo, alguna de esas personas diga, no, pero Cristina chorra, está bien condenada, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que explicar y hay que asumir que puede haber ese rechazo. Pero si hay una persona que lo hace con altanería, uno con otra actitud, porque quizá no puedas convencer a esa persona, pero hay una tercera que te está escuchando. Y ahí ve la actitud, ve la diferencia de actitud. Y además hay que explicar clarito. ¿Qué defiende este fallo de la Corte? ¿Para qué trabajan estos que no son jueces, son empleados? ¿De quién son empleados? Del poder financiero. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, entre 2018 y este último crédito que le dan a Milei, el que le dieron a Macri y el que le dan a Milei, está endeudado en más de 60.000 millones de dólares. Es mucho dinero eso. Es 5 veces más de lo que se endeudó Ucrania, que está en guerra, para tener una idea. Ese dinero tendría que haber ido a institutos de investigación, a escuelas, a universidades, a rutas, a industria, al desarrollo científico. No, nada de eso, nada. Se lo entregaron a los grupos financieros valorizan ese dinero con la tasa de interés y luego tienen la libertad para llevárselo del país. Lo sacan del país y ¿dónde lo colocan? En los mismos bancos que sostienen al Fondo Monetario. Quiere decir que ese crédito ellos lo recuperaron, pero la deuda le queda en la espalda al pueblo argentino. Al pueblo. Entonces, ¿cómo no movilizar al pueblo contra eso? Si es un desfalco, si es meternos la mano en el bolsillo, si es que no puede haber obra pública, no hay trabajo, no hay medicamentos, hay que cerrar el Garrahan, hay que condenar a las familias que tienen un niño con alguna discapacidad. Tremendo, sí. Para poderle dar ese dinero al Fondo Monetario Internacional. Y esa señora del almacén me va a decir que el problema es de Cristina. El problema es de todo el pueblo argentino y hay que explicarlo de esa forma. Y lo último, que no quiero dejar de decir, porque coincido con vos, que lo que menos, yo el sentimiento que menos tengo es de bajón. No. Yo te podría decir, estoy enojado, sí, pero no estoy ni triste, ni apenado, ni deprimido. Estoy con la convicción más absoluta de que hay que redoblar la lucha. Pero además, con fundamento, porque la Argentina, a pesar del saqueo, es inagotable. Es tremendamente rico. Vos ves el océano, la pesca, lo que hay cuando lleguemos a la Antártida, en un momento donde el agua dulce es tan importante para el mundo, las cosechas, las economías regionales, la minería, los hidrocarburos, que son energías contaminantes, por lo tanto hay que tener cuidado en cómo se las explota, pero tiene que ser eso la fuente para cambiar a las otras energías, que se fundan en 3 grandes hechos de la naturaleza que la Argentina los tiene, que son el viento para la energía eólica, el agua para la energía hidroeléctrica y el sol para la energía solar. Quiere decir que la Argentina es inmensamente rica. Pero además tiene raíces. Además tenemos un capital cultural de nuestra población que creo que es lo que vale más, porque tenemos a técnicos y a científicos y a una fortaleza impresionante del pueblo en general. Absolutamente. Que está dispuesto a seguir trabajando un entramado. Vos fíjate, jubilados, hinchadas de fútbol, perder, ¿viste? No. Discapacidad, Garrahan. Sí, por eso. Y hay una idea de futuro que es impresionante si somos capaces de unirnos, organizarnos, movilizarnos, y eso sí, el día que volvemos al gobierno, ir a fondo. No volvernos a quedar a mitad de camino en algunas cosas. Ningún parche. Porque cuando ellos toman el poder,
van más que a fondo. Y nos inhabilitan, nos persiguen, nos torturan, nos matan, hacen lo que quieren. Nosotros no tenemos necesidad de torturar nosotros ni de no, inhabilitar a para nadie. nada, nosotros Con que hagamos las cosas bien y a fondo, suficiente. Sí, a mí me gustó una parte de unas palabritas que dijo Cristina en un momento, que dijo, bueno, necesitamos no solamente un Estado presente, sino un Estado eficiente. Ujú. Y la verdad que en ese sentido acuerdo con ella. Sí, tenemos que tener un Estado presente, pero que ese Estado también sea eficiente para darle respuesta a la gente. Bueno, ahora te quería comentar, porque ya nos tenemos que ir cerrando, nos faltan unos minutos nada más, pero los quería invitar a todos y comentarte a vos también, Carlos, en el caso de que tuvieses disponibilidad, que mañana martes, va a ser a las 16 horas en la legislatura porteña, ahí en Perú 160, los estamos esperando. Va a haber un homenaje a las víctimas de los bombardeos del 16 de junio de 1965, y ahí va a estar la presidenta de la Comisión de Familiares de Víctimas de los Bombardeos, que es Daniela Marino, y también el periodista Carlos Caserta, que es director del documental Guernica en Buenos Aires. Bueno, invita por el diputado Matías Barbataveña, y va a ser el proyecto que es Créase una exposición permanente en homenaje a las víctimas del bombardeo en la estación de subte de Plaza de Mayo de la línea A. Es decir, esta es un poco la idea, esto va a ser mañana, y creo que es importante que todos aquellos que se enteren de esto puedan concurrir, porque tenemos que hablar mucho de esto. Es muy importante lo que pasó, es nuestra historia, y creo que fueron más de 1.200 las personas que fueron, 309 fueron muertas en ese momento, y 1.200 fueron los heridos, pero de esos 1.200 después murieron muchos, claro, y han quedado discapacitados, sí, y todo lo demás. Y después, por último, por supuesto, que estamos convocando el miércoles 18 a partir de las 10 de la mañana, ahí en San José y San Juan, para acompañar a Cristina hasta Comodoro Pi. Todavía lo que no sabemos cuál va a ser el recorrido, pero bueno, sé que un ejemplo, hay diferentes organizaciones como los jubilados que van a ir a reunirse en distintos lugares y después vamos a confluir todos en una marcha. Y esperemos que estas personas que estaban brindando con champán porque la iban a meter presa y ahora están preocupadas porque sale al balcón, cosa que a mí la verdad que no me dio bronca que brinden con champán, porque ya en el 55 yo sé que vecinos míos también brindaron con champán cuando cayeron las bombas y cuando le echaron a Perón. Así que a mí no me extraña que haya gente que siga pensando así. Pero bueno, nosotros mañana martes tenemos esta invitación y el miércoles vamos a estar con Cristina. Y ahora, sí, para cerrar, si querés decir algo más. No, Raquel, yo te agradezco muchísimo. Mañana, justamente a la hora del acto en la legislatura, yo tengo una reunión, una mateada, digamos, con gente de barrio, en un club de barrio en Tolosa, que es mi parte de mi ciudad, en La Plata, el barrio donde nació Cristina. Sí. Así que queda mi silla ahí en la legislatura a disposición, porque es importante informarnos de lo que representó este bombardeo. El otro día lo escuché al legislador Barrotaveña, que me dio una muy grata impresión escucharlo, y vos sabés que si te comunicás algún día con el actor Gerardo Romano. Sí, él hace un montón que lo quiero invitar, pero porque él estuvo en la plaza, él había salido con la mamá ese día, lo he escuchado contar, que él fue testigo de los bombardeos porque estaba allí. Y me faltó decirte lo del Frente Grande, pero mira, es una de los partidos políticos que junto con el justicialismo y otras fuerzas integramos este gran frente. Y nuestra tarea es hacer todo esto que estuvimos conversando, claro, y llevarla al territorio. Tenemos frente social, tenemos frente de jubilados, todos los miércoles están nuestros jubilados, grandes compañeros. Antonio Burela, Omar Godoy, son grandes compañeros. Joaquín Escobar, Néstorcito, bueno. Así que estamos redoblando nuestra militancia más que nunca
con mucha alegría porque nos quieren tristes y no Sí, nos van a encontrar tristes, jamás, Como jamás. No decía saben con Jauretche. quién se metieron. Así es. Estoy muy agradecido. No, al contrario, para mí es un placer que hayas estado acá en Somos Grandes. Y bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a ir a despedirnos con un tema que canta Juan Carlos Baglietto y se llama ¿Por qué cantamos? Y a mí me gusta porque este tema, la poesía y la música, es parte de las cosas que nos empujan, como muchísimas otras canciones que tenemos. Pero para mí es un cierre para el día de hoy, para lo que estamos conmemorando y para lo que estamos ¿Por qué festejando. cantamos? Claro, Cantamos porque el llanto porque no es bastante. No es bastante y no es la bastante bronca, ¿no? Algo porque así. el llanto no es bastante y no es bastante el llanto bueno, Y la cantamos bronca. porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Por eso lo elegí. Bueno, para todos los oyentes nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene a las 19 horas. Que estén muy bien. Ahora vamos a... Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque creemos en la gente y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos.